Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos nuevamente desde nuestro hogar para llegar hasta sus hogares. Vamos a empezar esta enseñanza en el nombre de Jesús para darnos vuelo, ¿verdad? Y seguir aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la bendición que nos das de volver a estar, Señor, reunidos a través de estos medios con cada uno de los oyentes, Señor. Que sea cada uno de ellos, Señor, anhelando, deseando crecer, Señor, para mejorar, para llegar hasta lo que tú tienes para sus vidas, mi Señor, por favor. Que sea tu poder, que sea tu presencia, que seas tú, Señor, glorificándote en cada uno de nosotros, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor, tal y como es, Señor. Sacando fuera toda confusión, todo aquello, Señor, que se ha mal formado, que se ha enseñado mal, Padre. Sea tu nombre glorificado, Señor, porque dentro de esta enseñanza mi interés no es que alguien me conozca, Señor. Mi interés es que alguien sepa dónde está la puerta, Señor. La gente sepa, mi Señor, lo que tu palabra dice y lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu poder, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Señor, glorificándose de una manera especial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos para recordar, mis hermanos, en la enseñanza Entendiendo la Vida Cristiana. Estamos en nuestra parte ya número 4, que es la conducta cristiana, y hemos estado hablando ya de algunas cosas y tenemos que entender, mis hermanos, lo que nosotros debemos de comprender de todo esto que hemos estado hablando. Nosotros estamos tratando de que se entienda. Le digo, aunque hemos durado tiempo, yo no he abarcado todo lo que la Biblia dice, pero es ciertas formas, ciertas ideas que tenemos que nosotros comprender, que la palabra de Dios nos habla, para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios espera de nosotros. Desde que empezamos nosotros dijimos que la vida cristiana era como un rompecabezas, o sea, cada parte de la Biblia que el Señor nos va enseñando, la Biblia, no el hombre, porque ahorita hay mucho sabiondo, decía mi mami, ¿verdad? Que quiere enseñar como creen. No son idealismos, es lo que la Biblia habla. Y no son, mis hermanos, las cosas que a veces nosotros nos hemos imaginado, y son cosas hermosas lo que el Señor quiere a nosotros enseñarnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender qué Dios quiere enseñarnos a nosotros en este día. Y me gusta porque hemos hablado de lo que es conducta. Cuando hablamos de conducta, hablamos de comportamiento, hablamos de acciones, hablamos de todo aquello que nosotros podemos hacer para agradar a Dios. Y entre las cosas que debemos de agradar a Dios es tratar nosotros de hacer lo que a Él le agrada. Nosotros, yo creo que algunos le conocemos, pero algunos no conocen la mera verdad, que la Biblia habla de nuestro Dios. Para nosotros hablar de conducta tenemos que tener la norma, tenemos que tener las formas de las que Dios nos habla, que nosotros tenemos que tener para hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, y esto es muy importante, que tenemos que entender es quién es Dios. Y entre las cosas, yo me agarré un tiempo diciéndole, porque era necesario presentarle lo que era Dios. Dios era justo, Dios era, mis hermanos, celoso, Dios era todo lo que hablamos de Él. Entre las cosas que hablábamos nosotros era que Dios, mis hermanos, era santo. Y es una de las cosas que yo no sé lo que la gente, mis hermanos, entiende por santificación. Y esto es importante. Moví un poquito aquí, por eso estoy batallando. Pero es importante, mis hermanos, lo que nosotros tenemos que entender, qué dice la Biblia, quién es Dios. Y eso es algo que ahorita como que a toda la gente le interesa muy poco el entender eso. Se han ido por
por la onda, como dicen por ahí, que las ondas que han venido, mi hermano, o han entrado dentro de la vida cristiana, y eso no nos va a llevar a ningún lado. La bendición grande, mis hermanos, de un pastor, de un evangelista, de un profeta, mis hermanos, es que nosotros podamos entender, y hablo de los ministerios, según los dones que la Biblia habla que se han dado a los hijos de Dios, es para glorificar el nombre del Señor y para hacer madurar una congregación la cual estamos sirviéndole a Dios y estamos tratando de hacer su voluntad. Y nosotros tenemos que entender dentro de lo que habla la Biblia, de quién es Dios. Nosotros a veces que no hemos logrado comprender, mis hermanos, y para hablar de conducta, de comportamiento, de acciones, que es a lo que se refiere, hermano. No porque yo debo de portarme bien, no. Porque cuando Él viene, la palabra del Señor nos dice que cuando Él viene, hermano, nos ayuda a ser mejores. O sea, siendo humanos, nosotros hemos a veces resaltado más lo horrible que tenemos, el mal carácter o mal genio, como dice mucha gente, que hay algunos que dicen que están peor que la lámpara de Aladino, todavía ni los frotan, pero el genio ya salió. Estamos hablando, hermanos, de que cuando Él entra, Él viene, mis hermanos, nos llena de su espíritu, nos llena de su poder, nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Hablando del Espíritu Santo, eso fue lo que dijo Jesucristo de Él, nos llevaría a toda verdad, a toda justicia. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de amor, de bondad, de mansedumbre, de templanza, porque eso es lo que habla la palabra del Señor, mis hermanos. Efesios y Gálatas lo utilizan, que el fruto del Espíritu Santo, mis hermanos, es amor, bondad, mansedumbre, templanza y paciencia. Y aún dice, contra tales cosas no hay ley. Esto viene del cielo. Cuando Él viene a nosotros, claro que la bondad, el amor, el que hagamos cosas buenas, claro que va a salir. Y aún como Dios nos creó, mis hermanos, eso ha estado ahí, nada más que a veces hemos resaltado lo más horrible de nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, después de que pedimos perdón, de que el Señor nos perdona, nos limpia, nos transforma, nos da una nueva mente, un nuevo corazón, porque dice la Biblia que nos quita el corazón de carne y el de piedra, perdón, y nos pone uno de carne. O sea, el de piedra, hermano, duro, insensible; el de carne, sensible, dócil. Es una diferencia, y ese cambio solamente se puede obrar, Dios lo obra, mis hermanos, a través de que reconozcamos que solo Jesucristo trae salvación a nuestra vida. Entonces, para nosotros entender, hermano, tenemos que conocer que Dios es santo. Cuando vamos a hablar de conducta, hermano, de acciones, mis hermanos, cuando vamos a hablar de comportamientos, cuando vamos a hablar que Él nos ha transformado, nosotros tenemos que conocer los valores bíblicos, lo que la Biblia dice. ¿Quién es Dios? No es el Dios imaginario que mucha gente tiene, puede hacer lo que sea. No, Dios es muy bueno, me perdona. Se ha olvidado la gente que dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, el amor de Dios lo lleva a hacer justicia. Cuando el amor verdadero existe, hermano, va a haber justicia. Porque cuando hagamos algo que está fuera, mis hermanos, de lo que debemos nosotros, de cómo debemos de obrar dentro de una conducta, dentro de comportamiento, dentro de acciones, tenemos que tener qué son las normas, qué son las reglas de la Biblia. Y la Biblia nos dice, mis hermanos, que tenemos que saber que Dios es santo. Y si nos vamos nosotros a Levíticos, el capítulo 11:45, mire lo que nos dice. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios, cuando escoge al pueblo de Israel, podemos hablar del Antiguo Testamento y también vamos a hablar del Nuevo Testamento, porque esto es algo, hermanos, cuando uno es seguidor de Jesucristo, uno se va a basar de todo lo que entraba en moral y todo lo que os ha enseñado desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Para nosotros, la Biblia, la santa palabra de Dios, toda
toda, aunque haya cosas ahí de que se hicieron, nosotros tenemos que entender el tiempo de la ley y podemos separar al Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, o sea, diferencias, mi hermano, que se hicieron. Jesucristo vino cambiando, mis hermanos, dice, ya ves, ya ustedes han oído que antes se decía el tiempo de la ley, ojo por ojo y diente por diente, o sea, lo que alguien hacía lo pagaba, y ahora cuando Cristo viene a derramar la gracia sobre nosotros, o sea, ahora es diferente la forma de vivir. Ahora no nos vamos a desquitar, Él es el Dios de la venganza. Ahora no vamos a contestar, Él es el Dios que va a pelear por nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que entender, Dios es santo. Para nosotros poder hablar de conducta, tenemos que hablar de que Dios es santo. Y la Biblia, ¿qué dice con respecto a esto? Y nos sigue diciendo Levíticos, el capítulo 26, dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Os he apartado, los he apartado de entre los pueblos. O sea, podemos saber, mucha gente, todos dicen, soy un hijo de Dios. No, para ser hijo de Dios, porque la Biblia también lo dice, y esto lo vamos a hallar en Juan el capítulo 1, dice que por cuanto el pueblo de Israel le desechó, mis hermanos, entonces entró el pueblo gentil, y como nosotros entramos y nosotros hemos oído su voz, dice, más a los que me recibieron, dice, les dio autoridad, Dios nos dio la autoridad a recibir a Jesucristo, de ser hechos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El Hijo de Dios es el que viene a través de la puerta, que es Jesucristo, que Él nos perdona, nos limpia, nos hace una nueva criatura y luego nos convierte en hijos de Dios. Eso es algo maravilloso cuando nosotros lo entendemos. Entonces, es importante, no estoy hablando de religión, estoy hablando qué dice la Biblia. Si usted tiene la Biblia, léala. La Biblia nos habla la verdad, lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada, lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. Miren lo que dice Antiguo Testamento, aunque puedo seguir leyendo, hermanos, partes de la Biblia, pero ahora le voy a dar del Nuevo Testamento y me voy a ir. Hay varios lugares, nada más quiero sentar esto, lo que la Biblia dice. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 15 y 16, mire lo que nos dice. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda. Y vamos a mirar, porque esto es bien interesante. El 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y eso lo está hablando Dios, hermano. Esto lo está hablando Dios, sed santos porque yo soy santo. Y miren lo que dice, cuando leemos Levíticos 26, dice, habéis pues de serme santos porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios, cuando nos ama y recoge un pueblo que le ha aceptado ahora en el tiempo de nosotros a través de Jesucristo, que para eso vino a morir en la cruz del Calvario, vino a vivir en esta tierra en forma de carne para que usted y yo pudiéramos seguir sus pisadas. Y la Biblia dice que no se le halló pecado, aún estando en esta carne no se le halló pecado. Entonces, esto es bien importante porque nos ayuda a caminar por ese camino que Él vino a caminar. Entonces, es bien importante, dice, os he apartado. Y esto me gusta, mis hermanos. Vamos a mirar, vea lo que dice Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, nos escogió. Y esta palabra nos dice, mis hermanos, que nos apartó. Si nosotros mirásemos la palabra, mis hermanos, que es apartar, la palabra apartar, vamos a mirar algo mucho para mí. Por eso a mí me encanta leer la Biblia, mis hermanos. Muy importante, apartar. ¿Qué significa apartar? Dijo, porque es pueblo mío. Al Señor le gusta que vivamos de acuerdo a sus normas, de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a lo que Él ha hecho, para que nosotros podamos seguirlo y para que nos diferenciemos del pueblo que no sirve a Dios. Puede decir que es hijo de Dios, pero no. Hay formas, hay acciones que hacen la diferencia del que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Pero miren, mis hermanos,
Cuando nos habla la palabra, vemos la palabra de apartar. Él nos dice que nos ha apartado. Cuando hablamos de la palabra apartar, entre los sinónimos que tiene es diferente. Una palabra que se utiliza tan diferente. Y apartar también separar. Y esto es algo que tenemos que comprender. Cuando hablamos de apartar, el Señor nos separa. ¿De qué? ¿De qué nos está separando, mis hermanos? Y esto es bien lindo, mis hermanos, porque podemos entender. Yo podría decir, la palabra apartar, mis hermanos, o nos ha apartado, quiere decir que nos ha separado, nos lleva a separarnos de lo que no le agrada a Dios, lo que es la carne, mi hermano, lo que es el mundo. Para mí eso habla. ¿Y apartado para qué? Apartado para ser diferente. Apartado para agradar a Dios, ya no más a la carne. Y mire lo que nos dice Colosenses. Iba a decir 2 de Corintios, no es Colosenses. El capítulo 2, versículo 11 nos dice de esta manera. Dice, en Él, está hablando de Jesucristo, mis hermanos. Dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Él hace ese sacrificio maravilloso, mis hermanos, logra muchas cosas para nosotros. Mis hermanos, no se halló pecado en esta tierra en Él. Y luego, mis hermanos, cuando muere en la cruz, mis hermanos, del Calvario, dice que en ese momento aún hizo una circuncisión, mis hermanos, que se hacía en el pueblo de Israel, no hecha por mano, dice, mano humana, sino hecha por ese maravilloso sacrificio que Cristo hizo, que era necesario para que nosotros viviésemos mejor, para que nosotros viviésemos de una manera más diferente, Dice, no hecha mano, dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esto es lo que a nosotros nos quiere decir, que cuando nosotros, hermano, a través de Jesucristo, de su tremendo, mi hermano, sacrificio que hizo al morir en la cruz del Calvario. Y morir, dicen que la muerte en una cruz era para todo aquel que se consideraba maldito por el pecado que hacía. Jesucristo no hizo nada. Él pagó por pecados que Él no hizo, los pagó por nosotros. Entonces, si usted se fija, mi hermano, nos está diciendo que a través de ello es donde hace una circuncisión de lo que es carnal, para que nosotros podamos ser espirituales, para que nosotros podamos ver más allá de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de todo lo que nosotros quisiéramos hacer, para decir nosotros, hermano, que de veras el Señor ha trabajado, ha hecho, nos ha renovado el entendimiento, hermano, en el espíritu, nos ha renovado de una manera tan especial que nos ha dado la capacidad, mis hermanos, de ser hechos una nueva criatura a la edad que le recibamos como Salvador y Señor, mis hermanos. Nos da la capacidad de hacer cosas mejores, que hay un proceso que vivimos, mis hermanos, dentro de todo. La justificación llega instantáneamente en cuanto aceptamos a Jesucristo como Salvador. Ya nos ha justificado para siempre, hermano, delante de la presencia de Dios, si nos mantenemos sin pecado, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero viene después el proceso de la santificación. Eso es, mi hermano, que desde que empezamos a conocer a Jesucristo, no va a terminar de santificarnos hasta que, ya sea que Él venga en las nubes en el día de su advenimiento, mis hermanos, en el día del rapto, decimos, como muchos conocemos, mis hermanos. En ese día nos va a transformar, o aun cuando muramos, mi hermano, va a transformar nuestro cuerpo. Es lo que la Biblia habla, porque Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Hermano, nos ha hecho diferentes. Por eso usted me puede decir que es cristiano, y si usted sale la serpiente, las víboras, los escorpiones de su boca, o tiene un lenguaje vulgar, hermano, que no es de cristianos, yo dudaría que usted ha tenido usted un encuentro con el Señor, porque esta palabra dice Colosenses 2:11, mire lo que dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso
en la circuncisión de Cristo, en ese sacrificio que Él hizo. Tuvo el poder para venir a separar lo que es de Él, ponerlo en nosotros y que podamos echar fuera todo aquello que a Dios no le agrada. Nos ha dado el poder, mis hermanos, para poder llegar hasta donde Él quiera llevarnos, si nosotros queremos. Porque esto es, mis hermanos, algo triste. Miren lo que dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él vivió de esta manera para que nosotros podamos hacer una diferencia. Por eso Él mismo dijo, mi hermano, que éramos la sal de la tierra, que éramos la luz del mundo. Porque Él, al ser sal y viene a nuestra vida, nosotros le damos sabor a esta tierra. A Él, al venir y hacernos luz, parte de lo que es luz Él, nosotros no andamos ya en tinieblas, nosotros ya no actuamos, somos diferentes. Como esta palabra, mi hermano, de apartar o apartado, hace y dice que también significa ser diferente. No podemos seguir siendo los mismos. Si no entendemos esto, nosotros no podemos llegar a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y esto es bien importante. Nos convenía este sumo sacerdote, porque al morir en la cruz del Calvario, mis hermanos, Él vino a enseñarnos de una manera especial. Mire, Efesios 5:3 dice, fornicación y toda inmundicia, dice, no se nombra fornicación y toda, no, dice, fornicación o toda inmundicia o avaricia, ni se nombra entre vosotros como conviene a los santos. Fíjese, la madurez, el grado que debemos de nosotros tener, cuando verdaderamente yo es por eso, hermanos, porque a veces veo que la gente no ha logrado comprender esto. Al yo hablar, hermano, cuando usted le dice cuántos años tiene, el Señor no va a decir 10, 20, 30, 40, 50, o sea, porque pues es mucho, podemos sentirnos orgullosos de mucho, pero hermano, verdaderamente, cuando una persona tiene muchos años, ya debe ser un maestro, ya debe ser alguien, mi hermano, que ayude para alentar para otros. Pero hay veces que esa gente es la que viene a ser tropiezo para los nuevos, porque no han entendido cómo se debe de vivir cuando Dios nos ha apartado, hermano, de los demás que no quieren servirle, que no quieren vivir como a Él le agrada. Entonces nos hace diferentes. Y dentro, desde que empezamos, hermano, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, tiene que haber, mis hermanos, diferencia. Qué tristeza es que en estas áreas aún no entendamos a Dios. Podemos gritarle y hablarle a la gente y tenemos muchos años, o podemos ser un pastor, un apóstol, lo que usted diga. Pero mientras reaccionemos así, no hemos entendido. Cuando Él dice, mis hermanos, que ni fornicación, ni inmundicia o avaricia, dice, ni se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. O sea, ya ni deberíamos de practicar eso. Ya deberíamos de entender en la totalidad qué le agrada a Dios y manteniéndonos en su mano para que Él nos mantenga. No, pero ahora los cristianos tienen tantos años y empiezan a descuidarse, empiezan a hacer, a adoptar, hermanos, adaptar, perdón, reacciones, acciones, mis hermanos, comportamientos que no son bíblicos, porque la Biblia hace algo bien claro, el hombre carnal cómo se comporta, y también dice lo que el hombre espiritual hace. ¿Por qué no hemos logrado entender esas cosas? Yo es lo que no entiendo. No puede haber, si ya tenemos tantos años, no puede haber, hermano, lenguaje vulgar en nuestra boca. No puede haber, hermano, un lenguaje de maldiciones o medias maldiciones, que es lo mismo para Dios, mi hermano, aunque usted eso no lo crea. No puede haber una mente que todavía, hermano, hay como el caballo teniendo que poner para que los ojos de veras se mantengan allá en la meta. No puede haber fornicación, no puede. Cuando alguien a mí me dice que tiene 20 años, ya debe de ser un maestro, ya debe ser alguien, mi hermano, que no estorba, claro, que batalla todavía con cosas, claro, pero que ha ido Dios trabajando y quitándole toda la basura que la carne trae. No se han separado, aunque el Señor nos apartó, mi hermano, no nos hemos separado ni de la carne ni del mundo, y eso es bien peligroso, porque si hablamos de conducta, tenemos que hablar que a Dios le agrada la santidad, mis hermanos.
Miren lo que dice Romanos 1:1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sí, lo llamó Dios a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios, apartado nada más para esto, para vivir, para trabajar, para hacer, hermano, y si usted se da cuenta de lo que hizo Pablo, muchas veces los concilios que ahora existen, les debería dar vergüenza, porque Pablo, no había ni los carros de ahora, no había ni los aviones de ahora, y él aprovechó, hizo hasta donde Dios lo llevó, mi hermano, hasta donde Dios hizo un trabajo tremendo y excelente. Por eso digo, debería dar vergüenza, porque un concilio se encarga de varias iglesias y se está ayudando, pero hermano, ¿por qué razón? Simple y sencillamente porque no hemos entendido, mi hermano, cuando él habla de apartado, él nos está hablando de que tenemos que ser separados, mi hermano. También es algo apartado, nada más acuérdese, separado, diferente. Separado de lo que nos rodea, mis hermanos, eso es lo que quiere decir. Separado de nuestro entorno, separado de los ambientes que hemos estado alrededor, separado, mis hermanos, de lo que nos rodea. Separados, o sea, si es un año, sí, batallamos con la carne, batallamos con la boca, batallamos con los pensamientos. 2 años, sí, ya batallamos un poquito menos. 3 años, ya, ahí vamos, ya 5, 10, ya deberíamos de ver diferente. ¿Por qué razón estamos en el mismo lugar? Porque no logramos entender que Dios es santo y nosotros también tenemos que ser santos. Y la manera de vivir, el Señor nos dice, mi hermano, a través de su palabra, que ya no deberíamos ni de hablar de la fornicación, ni deberíamos de hablar del adulterio, porque es avaricia. ¿Qué es avaricia? Todo lo que yo deseo, todo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, cómo usted vive, porque ahí es donde vamos a ver. Mira, mis hermanos, esto es bien tremendo, porque la prueba es bien fácil para hacerla, y se lo puedo decir, a ver, ¿quién vive para el Señor? Cuando Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice, y sígame. Vamos a decir algo. La Biblia a nosotros nos lleva que no dejemos de congregarnos. Si alguien está siguiendo a Jesucristo y se está negando a sí mismo, ¿por qué a veces no llega a la congregación, a los servicios? Si debemos de congregarnos, ¿por qué no llega? Porque ahora hace lo que quiere, porque ahora escoge hacer otra cosa que ir a la casa de Dios. A la vez si puede. Otra de las cosas, ¿por qué no hemos aprendido a llegar temprano a la casa de Dios? Usted no es porque va a querer agradar a nadie, más que a Dios, mi hermano. Porque cuando yo como pastor hablo esto, no es porque quiero avergonzar, no. Dígame verdaderamente, ¿usted está siguiendo al Señor? ¿Usted se está negando a sí mismo? Yo no creo eso ni como pastora, menos Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, yo tengo que demostrarle al Señor, cuando he hecho un compromiso con Él, la responsabilidad que tengo de estar como miembro en la casa de Dios, la responsabilidad que tengo de llegar temprano a prepararme a orar para adorar con todos mis hermanos, la obligación que tengo, mi hermano, de ofrendar, la obligación que tengo de dar los diezmos. Pero hay mucha gente, mis hermanos, que no entiende esto. No se han negado a ustedes mismos. Esto es simple. ¿Por qué, mi hermano, el liderazgo que se tiene en la congregación? O sea, porque hasta enfermos llegamos a la iglesia por querer agradar al hombre. De ninguna manera. El agradecimiento no nos deja. Si podemos movernos y podemos caminar, ahí nos van a ver, hermano. Porque usted no hable de mí, porque no, Señor, yo tengo un compromiso con Dios y a Él es al que debo mostrarle, y me debo de negar. Ay, es que estoy tan cansado. Ahí vamos, hermano, hasta con la pata chueca, mi hermano, casi queriéndola estirar ya. ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué el liderazgo hace esto y por qué la congregación no lo hace? Simple y sencillamente porque se han negado a sí mismo y están siguiendo cada día al Señor. Esto es una prueba tan fácil, mi hermano, que aquí ya sé que muchos saldrían reprobados. Sí, Señor. Yo no voy a la iglesia porque soy la pastora, yo voy por agradecimiento al Señor. Es para mí un privilegio bien grande y le he de dar honor a Dios por ese privilegio que me dio, que me confió, y le tengo que enseñar. Si le dice el Señor, va a ser pastor, va a ser pastora, va a ser usted un evangelista, la gente se emociona. Llegue a la iglesia, mi hermano, porque si usted no aprende a echar fuera toda esa mala y maldita mala formación que se tiene, usted no va a llegar, y si llega va a ser una vergüenza, porque como usted va a querer que los miembros lleguen temprano y usted no sabe llegar temprano.
Los buenos hábitos se practican, mis hermanos. Se practican. ¿Cuántos años? Los que sea. Hasta que la muerte llegue o que Cristo venga. Porque tenemos compromiso con Él. Si usted verdaderamente me puede decir que ha aprendido estas cosas, ¿se ha negado usted mismo? Porque ahora después de la pandemia, mis hermanos, que hemos vivido, porque ahora se ha batallado, mi hermano, a estar como a jalar y a jalar y a jalar. No debería de ser esto, no debería. A lo mejor no todos van a predicar, hermano, porque no a todos Dios los va a poner a predicar. Pues todos estaríamos en acción, en el lugar que al Señor le plació ponernos en servicio, mis hermanos, administrando, dirigiendo, haciendo todo lo que Dios nos pueda mandar, pero todo sin que nadie nos esté jalando. No tendríamos que estar, no se vista de esta manera, no haga estas cosas. ¿Por qué? Verdaderamente porque, mi hermano, el compromiso con Dios, mi hermano, y es con un Dios santo, no con cualquier Dios, mis hermanos. Usted, si no ha logrado estas cosas, usted está reprobado ya nada más con la palabra que el Señor dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mi hermano, ¿por qué tomamos los días del Señor como nos dan las ganas? Allá andamos para todos lados, menos para la casa de Dios. Y eso es algo que, hermano, quedamos reprobados. Ah, no, pero quiere que se le ponga, quiere ministerio. Aprenda a hacer bien las cosas. Porque aunque Dios tenga llamado, si usted no aprende a meter, a someter todas esas malas formaciones que usted trae, de nada va a servir, porque va a ir a querer hacer lo que Dios quiere, con una mala formación que va a echar a perder a los pobres que quieren servir a Dios, enseñándole que se puede hacer lo que se quiera. Dios, mi hermano, Dios es santo y Dios es firme en lo que tiene, y dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Imagínese a Moisés, imagínese, mi hermano, a Aarón, imagínese a Abraham, imagínese a cada uno de ellos, imagínese hasta Pedro, Pablo, que ellos al día que quisieran hacer las cosas iban. No, la Biblia habla que todos los días estaban a la hora de la oración ahí. Se negaron a sí mismos, tomaron su cruz y siguieron al Señor. Es la primera prueba que nos hace el Señor. Verdaderamente estamos haciendo esto, ¿no? No deberíamos, hermano. El tiempo de la pandemia se tuvieron que cerrar las iglesias, los templos, mis hermanos. La gente se impuso a andar como por ahí, mi hermano, suelto, sin mecate. No, tenemos un Dios y nos ha hecho forma de cómo debemos de hacer. Y ya desde aquí, mi hermano, ya muchos ya no les va a gustar esto. Pero miren, mis hermanos, la Biblia nos sigue diciendo en Pedro, el capítulo 2, versículo 11. Y aquí dice algo arriba, vivir como siervos de Dios. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Cuando nos habla extranjeros y peregrinos, no se adapte tanto, mi hermano, a la vida de esta tierra, porque no somos de aquí. Tenemos un lugar allá en el cielo, pero trabajemos como demostrando que en realidad no estamos aquí amarrados, aquí, mis hermanos, aquí hemos echado raíz. No. Sí, nos bendice Dios, hemos de disfrutar, pero no podamos dejar que todo eso nos quite la bendición de lo que Dios tiene como nosotros. Peregrinos y extranjeros, no somos de esta tierra, es lo que nos está diciendo. Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El deseo carnal, hermano, es que si yo tengo algo que me interesa más que estar en la casa de Dios, si yo tengo, mis hermanos, un cansancio y me interesa más descansar que estar cumpliendo con Dios, no con los pastores, no con el liderazgo, no con Dios. Esto es algo que tenemos que ver. Y luego después empieza la persona a luchar, a desanimarse. Y luego, ay, es que el pastor no me visita. Ay, es que el pastor no, mi hermano. No se puede vivir así. Colosenses 3:5, y lo dice la vida antigua y la nueva. Es lo que tiene el encabezado, mis hermanos. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Mientras esté el deseo mío de lo que yo quiero hacer, no lo que Dios me manda a congregarme o hacer lo que me manda hacer, mientras esté, es avaricia, mis hermanos, porque usted está haciendo lo que a usted le agrada, usted está haciendo lo que a usted le desea, y que se enojó y que no, y que aquí, que allá, como mucha gente, usted está haciendo lo que a usted le agrada y es avaricia, y dice la Biblia que es idolatría. Usted está antes que poner a Dios en el altar donde debe ponerlo. Él es santo y Él exige, mis hermanos, y Él pide.
No deberíamos de estar ni el pastor ni el liderazgo. Y hermano, llegue a la iglesia. Y hermano, pero cuando se le atora y le ponen la soga en el cuello, mire hermano, va porque va a como dé lugar. Debería de hacerlo en todo tiempo. Hay mensajes que usted se va a perder y se ha perdido, y aunque los oiga por el internet, y esto se lo digo a la congregación porque Dios bendecirá a los que nos oyen, que no son parte de la congregación. Aunque los oiga en el internet, mis hermanos, no va a ser lo mismo para usted, porque ya Dios trabajó lo que quería hacer con nosotros como congregación y usted se la perdió. ¿Conoce verdaderamente a su Dios? ¿Conoce verdaderamente a Jesucristo porque lo llama como Salvador? ¿Verdaderamente usted conoce lo que Él pide en la Biblia? Quisiera que pensara, quisiera que analizara, que esta enseñanza les sirva para meditar, para pensar verdaderamente. ¿Tiene compromiso con Dios? Cuando usted tiene compromiso con Dios, usted está comprometido en una congregación, es cierto. Pero cuando usted tiene compromiso con Dios, nadie le va a tener que decir que haga o que no haga, hablando de si asiste a la iglesia, de que haga esto, todo lo que la Biblia dice, de que ofrende. No, usted hermano, usted tiene que hacer estas cosas. Porque tenemos responsabilidades también como miembros de un lugar. Como el asistir, hasta todo lo que la Biblia nos manda que debemos de hacer. A mí me preocupa mucho, mis hermanos, lo que yo estoy viendo en las congregaciones últimamente. Es una vergüenza. Le damos 2 días de miserables, hermanos, de miseria al Señor. Y queremos que hasta esta hora, y queremos que así se haga, y queremos miserable tiempo que le damos a Dios. Y estoy hablando nada más de congregarnos. Porque yo estoy hablando, yo personalmente tengo mi oración, hermanos, como platico con mi Dios en la mañana y cada vez que Él se me pone hasta en la noche agradecerle, ponerme en sus manos y dormir. No nada más por la comida oro. Leo la palabra del Señor porque me alimenta todos los días. Cuando el Señor sabe que las cosas se ponen difíciles y necesito ayunar, Él me pone a ayudar. Si usted no entiende que Dios es santo, Dios exige, mis hermanos, cosas de nosotros, usted no sabe dónde está. Usted tan solo es un religioso. Aunque diga que es de los evangélicos, que es de los cristianos, que de nada sirve. Necesita Cristo en el corazón para que usted pueda servir a Dios como Él quiere. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Preocúpese por usted. Preocúpese cómo usted está respondiendo. No se preocupe de ver qué están haciendo los otros, porque eso a usted Dios no lo puso a hacer. Preocúpese por su propia vida, porque a lo mejor lo que usted está practicando lo va a llevar al infierno. Aunque usted vaya a la iglesia y haga... No. Hay que ver, yo voy a la iglesia porque yo voy a encontrarme con aquel que me manda a congregarme, que es su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La Biblia nos lo dice. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor. Te bendigo, Señor, porque tu palabra es bendita. Te bendigo, mi Señor, por todo lo que nos has enseñado, Señor, y aún de cómo vivir, cómo hacer y cómo ser más eficientes y cómo verdaderamente te agradamos, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña. Mi Señor, ayuda a cada uno de los oyentes, Señor, a que entiendan que están apartados, que han sido llamados, han sido escogidos por ti, Señor, para el evangelio, no para vivir en la carne, Señor, no para agradar al mundo, para vivir de acuerdo a la Biblia nos manda a vivir. Y tu palabra nos enseña y nos dice que tú eres un Dios santo. Por lo tanto, tenemos que ser santos, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, todo lo que nos vas a estar enseñando, Señor. Abre el oído, abre el entendimiento, Señor, para que puedan lograr lo que verdaderamente dice tu palabra. Señor, no es mi intención, y tú me conoces más que nadie, que alguien me conozca, no. Yo quiero que tú me conozcas, y yo quiero aprovechar el privilegio que me das de llegar a través de estos medios, Señor, a cada uno de los oyentes. Bendícelos, guárdalos, santifícalos, Señor, purifícalos, endereza sus pasos, Señor, para que
te puedan servir como a ti te agrada, Señor. No como ellos quieren, no como a ti te agrada, porque ese es el verdadero hijo, Señor, el obediente. No que no falla, no que hay fallas, Señor, pero te pide perdón y se vuelve a poner en el camino para que sigas enderezando nuestros pasos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, seas tú sobre tu pueblo, Señor. Sana si hay alguien enfermo, Señor. Tú tienes el poder y la autoridad. Quita todo dolor de cabeza, quita todo dolor del cuerpo, quita toda náusea, Señor. Quita todo aquello, Señor, que tu pueblo tiene necesidad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te suplico que empieces a poner asco en cada uno de ellos contra aquello que no te agrada, Señor. Que sientan náuseas, Señor, con algo que practiquen y se den cuenta que es algo que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias por este privilegio. Bendice cada hogar, bendice cada vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana y recuerde, el día de mañana también tenemos las enseñanzas para jóvenes y para los adultos. Esperamos que nos acompañen. Amén.